Harfuch lideró un operativo que destapó algo más que rumores: el cuerpo sin vida del boxeador Julio César Chávez Jr., encontrado en una habitación sellada, protegida por un código enigmático. Sí, escuchaste bien: Canelo, Harfuch, Chávez Jr. y un misterio que parece sacado de una pesadilla. 3 nombres que juntos forman un rompecabezas imposible. Pero lo que hace que esta historia sea aún más inquietante no es solo el cadáver en la mansión del campeón, es lo que ese cuerpo representa, lo que el código oculta y lo que Harfuch podría estar a punto de revelar. ¿Por qué estaba Chávez Jr. en esa propiedad? ¿Qué significa el mensaje cifrado que encontraron junto a su cuerpo? ¿Y por qué en un país donde los ídolos son intocables, alguien como Harfuch se atrevió a cruzar esa línea? Porque nadie, absolutamente nadie, toca la imagen de Canelo sin saber que está entrando en un campo minado. Lo sabe el gobierno, lo sabe la prensa, lo sabe el narco. Pero si este operativo ocurrió, como aseguran fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad, entonces el mensaje es claro: ni siquiera los héroes están a salvo de la verdad. Estamos ante un giro narrativo que amenaza con derribar mitos. Canelo no es solo un boxeador, es un símbolo, una marca, una narrativa de éxito forjada en el sudor y la disciplina. Pero esa narrativa, tan cuidadosamente construida, podría estar a punto de fracturarse, porque lo que Harfuch encontró en esa mansión no es solo un cuerpo, es una grieta en el relato, un punto de quiebre que conecta el deporte, el crimen y los secretos que nadie quiere pronunciar. El código cifrado, escrito en una nota junto al cuerpo de Chávez Jr., no es un simple detalle. Es la clave de un enigma que podría llevarnos a los nombres más oscuros del bajo mundo mexicano. Y en un país donde la fama es un escudo, este hallazgo es una bomba de tiempo. Así que acompáñanos a desentrañar esta historia, donde el ring no está hecho de cuerdas, sino de silencios, pactos y verdades incómodas. Aquí no hay golpes al hígado, hay golpes a la narrativa, y esos duelen más. Porque esta no es solo la pelea de Canelo o de Harfuch, es una pelea por el control de la verdad en un México donde los ídolos caen, los secretos se desentierran y el crimen siempre encuentra una manera de colarse en la foto. Bienvenidos a un relato que incomoda al poder, desconcierta a los medios y sacude los cimientos de lo que creíamos saber. El 12 de mayo de 2025, a las 5:30 de la mañana, un convoy de camionetas negras sin placas visibles recorrió las calles de Zapopan, Jalisco, con la precisión de un reloj suizo. No había sirenas, no había reflectores, solo el murmullo de los motores y la tensión en el aire. Su destino, la mansión de Saúl Canelo Álvarez, una fortaleza de lujo con muros de 3 metros de altura, cámaras de seguridad en cada esquina y una reja que parecía gritar intocable. Pero ese día lo intocable fue tocado. Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, había ordenado un cateo que nadie vio venir. El operativo no fue un espectáculo mediático. No hubo helicópteros sobrevolando, ni reporteros en la entrada. Fue quirúrgico, casi invisible, como si Harfuch supiera que el verdadero impacto no estaría en las cámaras, sino en lo que encontrarían dentro. Según fuentes de inteligencia, el ingreso fue autorizado por un juez federal tras meses de investigaciones que apuntaban a actividades sospechosas en la propiedad. Pero nadie, ni siquiera los agentes que ejecutaron la orden, estaba preparado para lo que hallaron. En una habitación del segundo piso, cerrada con una puerta de acero y protegida por un panel de seguridad con un código numérico, yacía el cuerpo sin vida de Julio César Chávez Jr. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano estaba tendido en el suelo, con signos de haber fallecido horas antes. Junto a él, una nota escrita a mano con una secuencia de números y letras que, según los peritos, parecían un código cifrado. La escena era tan desconcertante como surrealista. ¿Qué hacía Chávez Jr. en la mansión de Canelo? ¿Por qué estaba en una habitación sellada? Y sobre todo, ¿qué significaba ese código?
Los agentes entrenados para mantener la calma no pudieron evitar el escalofrío. Esto no era un cateo rutinario. Esto era el principio de algo mucho más grande. Harfuch, conocido por su meticulosidad, supervisó el operativo desde la distancia, pero las fuentes aseguran que fue él quien insistió en explorar cada rincón de la propiedad. No buscaba droga ni armas, buscaban respuestas, y lo que encontraron fue un rompecabezas que conectaba a Canelo, a Chávez Jr. y a una red de intereses que trasciende el deporte. Porque esa mansión, con su piscina infinita y sus jardines impecables, no era solo un símbolo de éxito, era potencialmente una escena del crimen. El código encontrado junto al cuerpo de Chávez Jr. no era un garabato cualquiera, era una secuencia alfanumérica escrita con precisión: K9L47R2M8. Los peritos de la Fiscalía General de la República, FGR, lo analizaron de inmediato, pero hasta ahora nadie ha descifrado su significado. Algunas teorías sugieren que podría ser una clave para acceder a una cuenta bancaria, un mensaje encriptado para un contacto del crimen organizado, o incluso las coordenadas de un lugar específico. Lo único claro es que no estaba ahí por casualidad. La habitación donde encontraron el cuerpo era una especie de búnker privado dentro de la mansión. No había ventanas, solo una ventilación discreta y un sistema de iluminación LED que le daba un aire clínico. La puerta, reforzada con acero, solo podía abrirse con un código de 6 dígitos, y según los registros, nadie en la casa, ni el personal de seguridad, ni los empleados domésticos, tenía acceso a ella. ¿Quién la usaba? ¿Para qué? Y sobre todo, ¿por qué Chávez Jr. estaba ahí solo, sin signos de violencia, pero con una nota que parecía gritar un secreto? Los primeros reportes forenses indican que Chávez Jr. murió por una sobredosis, pero la ausencia de marcas de lucha o lesiones plantea más preguntas que respuestas. ¿Fue un accidente? ¿Un suicidio? ¿O algo más siniestro? La nota con el código es la única pista tangible, y su presencia sugiere que alguien quería que se encontrara. ¿Pero quién? ¿Canelo? ¿Chávez Jr. mismo? ¿O un tercero que sabía que Harfuch estaba cerca? Saúl Canelo Álvarez no es solo un hombre, es una industria. Desde los millones que genera en el ring hasta sus negocios en tequila, gasolineras y bienes raíces. Su nombre es sinónimo de éxito, pero detrás de los reflectores hay sombras. La mansión cateada no es solo su hogar, es un símbolo de su imperio. Y ahora ese imperio está en la mira. Canelo no estaba en la propiedad durante el operativo. Según su equipo, se encontraba en Las Vegas, preparando una pelea, pero su ausencia no lo exime de las preguntas. ¿Sabía que Chávez Jr. estaba en su casa? ¿Conocía la existencia de esa habitación secreta? Y más importante, ¿qué relación tenía con el código cifrado? Hasta ahora el boxeador ha guardado un silencio sepulcral. Ni un tuit, ni una entrevista, ni un comunicado. Y en un país donde el silencio es tan elocuente como las palabras, eso dice mucho. El problema para Canelo no es solo el hallazgo del cuerpo, es lo que ese hallazgo implica. Porque en México, la fama no solo trae admiradores, atrae socios, favores y deudas. Y cuando tu nombre está ligado a negocios en territorios controlados por el narco, como Jalisco, las sospechas no necesitan pruebas para crecer. Canelo Energy, su cadena de gasolineras, ya ha sido señaladas por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero. Y aunque no hay cargos formales, el cateo de su mansión ha reavivado esas acusaciones. ¿Es Canelo una víctima de las circunstancias? ¿Un ídolo manipulado por quienes usan su imagen como escudo? ¿O es algo más? Porque en un país donde el crimen organizado no solo controla territorios, sino narrativas, un hombre como Canelo es el aliado perfecto, carismático, intocable, inmaculado. Pero esa inmaculada imagen está empezando a agrietarse. Omar García Harfuch no es un funcionario cualquiera, es una figura temida por el narco y respetada por sus resultados.
Su historial marcado por atentados y operaciones de alto perfil lo han convertido en un símbolo de la lucha contra el crimen. Pero también es un político con aspiraciones, un hombre que sabe que cada movimiento suyo es observado por aliados y enemigos. Y este cateo no fue solo un acto de justicia, fue una declaración de poder. ¿Por qué Harfuch ordenó revisar la mansión de Canelo? Las fuentes sugieren que la investigación comenzó meses atrás, tras interceptar comunicaciones que apuntaban a actividades sospechosas en la propiedad. Pero el hallazgo del cuerpo de Chávez Jr. fue un giro inesperado, incluso para él. Ahora Harfuch está en el centro de una tormenta. Por un lado, su operativo ha enviado un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. Por otro, ha incomodado a los que ven en Canelo un símbolo intocable. El cateo no solo destapó un cadáver, destapó una red de preguntas. ¿Quién autorizó la presencia de Chávez Jr. en la mansión? ¿Qué significa el código cifrado? ¿Y qué tan lejos está dispuesto a llegar Harfuch para encontrar respuestas? Porque en México, investigar a los poderosos tiene un costo, y Harfuch, con su historial, sabe que cada paso que da lo acerca más a la verdad o al peligro. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte los detalles de este caso que está dando de qué hablar. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando la verdad. El hallazgo en la mansión de Canelo no es solo una tragedia personal, es un recordatorio de cómo el crimen organizado se infiltra en cada rincón de México. Jalisco, el hogar de Canelo, es también el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Y aunque no hay pruebas directas que vinculen a Canelo con el cártel, el contexto es imposible de ignorar. El CJNG no solo trafica drogas, trafica influencias, imágenes, narrativas. Una figura como Canelo, con su alcance global, es un activo valioso. Su nombre en una gasolinera, en un evento, en una valla publicitaria, legitima operaciones que, de otro modo, serían cuestionadas. Y cuando un cuerpo aparece en su propiedad, con un código cifrado que podría apuntar a una operación del narco, las sospechas se disparan. Fuentes de inteligencia sugieren que el código podría estar relacionado con una transacción financiera o un mensaje entre operadores del CJNG. Pero, ¿por qué dejarlo junto al cuerpo de Chávez Jr.? ¿Era una advertencia? ¿Un error? ¿O una trampa para desviar la atención? Lo único claro es que el narco no actúa por impulso. Cada movimiento es calculado, y este caso no es la excepción. Lo más inquietante de esta historia no es lo que se encontró, sino lo que no se dice. Canelo no habla, Harfuch no confirma, la FGR no emite comunicados, y los medios, como siempre, eligen con cuidado qué narrar. Este silencio no es casual, es estratégico, porque en México el verdadero poder no está en lo que se grita, sino en lo que se calla. El silencio de Canelo es el más ensordecedor. Como ídolo, su voz podría apagar los rumores y encenderlos aún más, pero su ausencia solo alimenta la especulación. ¿Está protegiendo a alguien? ¿Está esperando que el escándalo pase? ¿O simplemente no sabe cómo explicar lo que pasó en su propia casa? El silencio de Harfuch, por otro lado, es táctico. Como operador, sabe que cada palabra suya puede ser usada en su contra, pero su historial sugiere que no se detendrá. Si hay una red detrás de este caso, él seguirá aunque eso signifique enfrentarse a los intocables. Y luego está el silencio del gobierno. Ni el presidente ni la fiscalía han mencionado el caso. ¿Por qué? ¿Están protegiendo a Canelo? ¿O temen lo que podría salir a la luz si se escarba más? Porque si el código cifrado lleva a nombres poderosos, el escándalo podría ser devastador. La muerte de Julio César Chávez Jr. no es solo una tragedia, es el principio de un enigma que podría cambiarlo todo. El código cifrado, la habitación secreta, la mansión de Canelo, la sombra del CJNG. Cada pieza apunta a una verdad más grande.
Pero, ¿cuál es esa verdad? Por ahora las investigaciones siguen. La FGR ha abierto una carpeta por homicidio, aunque no descartan otras líneas, como suicidio o accidente. El código está siendo analizado por expertos en criptografía y los registros de la mansión, desde cámaras de seguridad hasta contratos de mantenimiento, están bajo escrutinio. Pero en México las investigaciones no siempre llegan a buen puerto, y si hay intereses poderosos en juego, el caso podría archivarse o explotar. Lo que está en juego no es solo la reputación de Canelo, es la narrativa de un país que idolatra a sus héroes, pero a menudo ignora las sombras que los rodean. Porque si Canelo, el símbolo del éxito mexicano, está vinculado, aunque sea tangencialmente, al crimen, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué dice de un sistema que permite que el narco se infiltre en nuestras historias del triunfo? Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte las actualizaciones de este caso. Tu apoyo nos motiva a seguir contando las historias que nadie más se atreve a tocar. Esta no es solo la historia de un cuerpo encontrado en una mansión, es la historia de un país donde los ídolos son intocables, pero no invencibles, donde el crimen no solo se esconde en las sombras, sino en los reflectores, donde un código cifrado puede ser la clave para destapar una red que conecta el deporte, el poder y el narco. Canelo, Harfuch, Chávez Jr. y el CJNG son solo los nombres visibles de un rompecabezas mucho más grande. Y mientras el silencio reina, las preguntas crecen. ¿Qué significa el código? ¿Quién puso el cuerpo ahí? ¿Y qué tan lejos llegará Harfuch antes de que alguien lo detenga? No había alerta previa, no hubo intermediarios, solo una voz conocida. Una que cualquier agente de inteligencia, cualquier periodista, cualquier político que haya pisado los sótanos del poder en México, reconocería de inmediato. Era él, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Y no era una advertencia cualquiera. Deja en paz al Canelo, o te vas a arrepentir. Eso fue lo que dijo en ese primer momento. No hubo gritos, no hubo amenazas floridas ni balbuceos desesperados. Fue como si el mismísimo abismo susurrara. Tranquilo, directo, letal. ¿Y qué hacía el hombre más buscado del país, el líder absoluto del cártel Jalisco Nueva Generación, haciendo una llamada tan directa a quien hoy encarna lo que queda del poder institucional? ¿Por qué mencionar al Canelo Álvarez, el ídolo, el boxeador, el millonario intocable? Porque cuando un capo de ese nivel toma el teléfono para marcarle al zar de la seguridad, es porque hay algo que está saliendo de control. Y cuando ese algo es una figura pública del tamaño de Canelo, el problema ya no es solo legal, es narrativo, es político, es simbólico, es un terremoto en cámara lenta. Desde hacía semanas, los reportes de inteligencia apuntaban a una red de lavado vinculada a gasolineras en Jalisco. Una empresa, Canelo Energy. Un hombre incómodo, Eric Daniel Zamora Delgadillo, operador financiero con presuntos vínculos con redes de huachicol. Y ahí en ese enjambre de empresas con nombres verdes y sustentables, la unidad de investigación financiera de la Secretaría empezó a ver patrones, rutas, facturas, movimientos extraños. Y eso era lo que Harfuch estaba rastreando. No se trataba de acusar al boxeador. Nadie en su sano juicio querría enlodar a uno de los últimos ídolos limpios que le quedan a México. Pero los datos estaban ahí. Los nombres coincidían, los contratos existían, y lo que era una simple línea de auditoría empresarial empezó a rozar los intereses del CJNG en estados como Michoacán, Guanajuato, Baja California. El error fue seguir tirando del hilo, porque cuando tocó ciertas cuentas, ciertas rutas de transporte, ciertas bodegas de Guadalajara y León, alguien le avisó al Mencho, y cuando el Mencho se entera de algo, actúa. Y por eso llamó. Y no era la primera advertencia. Durante días su equipo había recibido señales, gente desconocida rondando las oficinas de la UIF, vehículos sin placas estacionados demasiado tiempo en las inmediaciones de seguridad nacional, llamadas anónimas que no decían nada, pero lo decían todo, hasta que finalmente se rompió el silencio. El mensaje era claro: no toquen al Canelo. No importa si sabían o no,
No importa si Harfuch tenía pruebas sólidas o solo sospechas. No importaba si era legal o no. Lo único que importaba era una cosa: ese nombre no se toca. Porque Canelo no era solo un ídolo del boxeo, era un símbolo, un escudo, una narrativa que servía de detergente social en un país cubierto del lodo. Y si esa narrativa caía, se derrumbaba también parte del blindaje que protegía a otras estructuras mucho más oscuras. Harfuch se quedó en silencio, escuchó la advertencia, analizó la voz, el tono, la cadencia. No había duda, era él. Y lo que había dicho no era una petición. Desde ese día, el ambiente cambió. La prensa, que ya olía algo raro, empezó a lanzar indirectas, columnas ambiguas en portales de bajo perfil, filtraciones sobre empresas ligadas al mundo deportivo. Las redes sociales comenzaban a moverse como un enjambre de abejas inquietas. Y mientras eso ocurría, en los pasillos del poder todos sabían que Harfuch tenía una bomba en las manos. Una bomba con guantes de bots y contratos de gasolina. Y es que el cártel Jalisco Nueva Generación no es tonto. Sabe que el control no se ejerce solo con armas, se ejerce con símbolos. Y si un símbolo tan poderoso como Canelo Álvarez cae, aunque sea por asolación, por error o por coincidencia, el golpe para sus operaciones sería devastador. Porque a través de su imagen se lavan negocios, se limpian conexiones, se protegen inversiones. No es su culpa, tal vez, pero es útil, demasiado útil. Por eso el Mencho decidió marcar, porque eso que Harfuch estaba tocando no era solo una empresa, era una muralla, una fachada, un sistema entero sostenido por el prestigio de un ídolo nacional. Y cuando alguien amenaza a ese sistema, aunque sea por justicia, el narco responde. Y Harfuch sabía que no podía ignorarlo. Suscríbete si te gusta el video. Pero en lugar de detener la investigación, hizo lo contrario. Activó a su equipo más confiable, desconectó los canales habituales, cruzó datos con agencias en Estados Unidos, pidió acceso a informes reservados del Departamento del Tesoro. Y lo que encontró fue aún más preocupante. La red de empresas en torno a Canelo Energy no era pequeña. Estaba ramificada en múltiples estados. Tenía relaciones con compañías como Ecocarburante, Boreal, impulsora de productos sustentables. Todas ellas con operaciones en regiones clave para el CJNG. Y todas con conexiones directas o indirectas, con personajes bajo sospecha. Pero ahí venía el dilema. ¿Qué hacer cuando tienes pruebas circunstanciales sobre una figura tan grande? ¿Cómo mover una ficha sin desatar una guerra de percepciones? Porque si acusas sin pruebas contundentes, destruyes a alguien inocente. Pero si callas por miedo, perpetúas el ciclo de complicidad. Harfuch entendía eso. Por eso eligió un camino intermedio. Avanzar en la investigación, pero sin filtraciones, sin escándalo, sin ruido. Pero era tarde. El Mencho ya había olido el peligro. Ya sabía que Harfuch no se iba a detener solo con una advertencia. Y entonces hizo algo que no muchos esperaban. Volvió a llamar, y esta vez no fue tan amable. Te lo dije una vez, esta es la última. Si no dejas esto, alguien más va a tener que limpiar tu lugar. Era una amenaza abierta, cruda, sin disfraz. Harfuch colgó sin responder. Ya no había marcha atrás. Después de esa segunda llamada, no hubo lugar para las dudas. El mensaje estaba sellado. El Mencho no advertía, dictaba límites. Y Harfuch, al haber desobedecido, había cruzado una línea invisible, pero letal. Esa noche no hubo cena, ni descanso, ni protocolo. Se encerró en su oficina blindada, rodeado por su equipo más cercano, analistas de inteligencia, enlaces con la DEA, personal de contrainteligencia. Había que decidir, retroceder o seguir. Pero Harfuch no era de los que retroceden. Lo había demostrado años atrás cuando sobrevivió al atentado sobre Paseo de la Reforma. Lo había demostrado al no venderse a ningún bando, al ganarse enemigos en todos los niveles. Sabía que si cedía ahora, si abandonaba esa investigación, se convertiría en un símbolo de sumisión institucional. Y eso, en un país acostumbrado a los silencios, sería el principio del fin. Lo más preocupante era que las piezas comenzaban a encajar con demasiada precisión. No solo era el CJNG involucrado en las redes de combustible robado.
No solo era Zamora Delgadillo moviendo dinero en Jalisco, también estaban los contratos con Pemex, los permisos ambientales otorgados de forma express, los alcaldes que coincidían en cada ruta de distribución, y todo esto encajaba alrededor del mismo nombre: Canelo Energy. No había una orden judicial, no había audios comprometedores, no había billetes marcados ni transferencias directas al púgil, pero el mapa que tenía frente a ellos mostraba algo más alarmante: una red empresarial con tentáculos en todos los puntos calientes de la República, y una imagen al frente que servía como escudo perfecto. Nadie quería tocarlo, nadie quería siquiera nombrarlo. Hasta ahora, Harfuch decidió mover ficha, pero no en México. Envió un informe clasificado a la DEA. Incluyó nombres, coordenadas, relaciones cruzadas, anomalías fiscales. Lo que pedía no era una intervención directa, sino algo más sutil: que monitorearan, que no dejaran pasar lo que estaba por filtrarse, porque él ya sabía lo que venía: presión mediática, amenazas veladas y tal vez algo mucho más sucio. Y así fue. Al día siguiente, 3 medios digitales con historial de campañas de desprestigio publicaron notas en su contra. Nada relacionado con el caso. Reflotaron viejos señalamientos por Ayotzinapa. Le llamaron autoritario. Lo acusaron de usar inteligencia para perseguir adversarios políticos. El mismo guión de siempre. Pero esta vez el timing no era coincidencia. Era represalia. El Mencho no atacaba de frente con balas esta vez. Atacaba con la narrativa, con desprestigio, con guerra sucia. El mensaje había cambiado de forma, pero no de fondo. Si tocas a Canelo, nosotros te tocamos a ti. Lo más inquietante fue lo que ocurrió días después. Uno de los operadores financieros investigados apareció ejecutado en un paraje de Michoacán. Con él desaparecieron 2 carpetas que contenían documentos de contratos en León y Guadalajara. Las cámaras de la zona dejaron de funcionar. El fiscal local no tenía comentarios. Otra vez, el silencio institucional. Mientras tanto, Canelo seguía sin decir una palabra, ni una entrevista, ni una aclaración. Su equipo legal, su manager, su agencia de relaciones públicas, todos herméticos. Solo un breve comunicado que decía que sus empresas operaban dentro del marco legal. Nada más. Pero Harfuch sabía que el silencio también habla. Y esa estrategia de no hacer olas solo funcionaba cuando el agua no olía a gasolina, porque lo que había descubierto era mucho más profundo que un socio incómodo. Era una fachada construida con precisión quirúrgica, diseñada para operar en zonas calientes sin levantar sospechas. Y si el Mencho estaba dispuesto a jugarse una amenaza directa por protegerlo, entonces eso quería decir que Canelo no era solo una marca, era una ficha clave, un engranaje fundamental para algo más grande. Esa semana la DEA respondió. Confirmaron que varias de las empresas mencionadas por Harfuch coincidían con operaciones sospechosas en su base de datos. Una de ellas, Boreal, ya había sido bloqueada en el sistema bancario estadounidense. Otra, Mefrafletes, aparecía mencionada en investigaciones sobre contrabando de combustible. Pero aún así no habían acciones oficiales, porque Canelo, además de ídolo mexicano, es una figura mediática global. Millones en derechos televisivos, marcas que giran en torno a su imagen. ¿Quién querría ensuciar eso? ¿Quién querría convertirlo en la nueva cara del escándalo? Y eso era lo justo que el Mencho entendía mejor que nadie. Si protegía esa imagen, protegía una estructura entera. Y si alguien se atrevía a romper esa fachada, como Harfuch, entonces debía ser neutralizado, desacreditado o silenciado, de una u otra forma. Pero Harfuch no se quebró. Continuó. Pidió vigilancia especial para sus colaboradores. Movió la investigación a una unidad que no dependía del gobierno federal. Y en una jugada audaz, contactó discretamente con periodistas de investigación. No para filtrar el caso, sino para preparar el terreno. Porque sabía que el sistema no iba a protegerlo si algo le pasaba. Y entonces ocurrió lo impensable. Una tercera llamada. Esta vez sin amenazas, solo una frase. Omar, hasta aquí llegas. Era el final de la línea. No colgó él, no había tono, solo la nada. Y esa nada
retumbó como una sentencia. A los 2 días su equipo encontró micrófonos en la sala de reuniones de inteligencia, insertados en los ductos de aire. Un sistema profesional caro, imposible de rastrear. Nadie habló, nadie negó, nadie confirmó. Ese es el verdadero poder, el que no se ve, el que se siente. Y mientras el mundo seguía adorando al campeón, mientras las marcas seguían publicando fotos de la nueva estación de Canelo Energy con pancartas verdes y sonrisas artificiales, mientras los medios seguían ignorando lo evidente, el sistema empezaba a pudrirse desde adentro. Porque si un capo puede marcarle al zar de la seguridad para decirle a quién no investigar, entonces ya no hay instituciones, solo teatro. Y lo peor de todo es que la pregunta no es si Canelo sabía. La pregunta es ¿quién lo está usando? Porque si el Mencho está dispuesto a ensuciarse para protegerlo, entonces detrás del ring hay un tablero que juega con otras reglas, con otras piezas, con otras víctimas. ¿Hasta dónde va a llegar el Harfuch? ¿Hasta dónde lo van a dejar? Suscríbete si te gustó el video.